Cambiamos de tema, preocupación existe por la seguidilla de homicidios en la región metropolitana. A raíz de ello, el gobernador de la región, Claudio Rego, acusó al subsecretario Monsalve de minimizar la crisis de seguridad que vive el país. Para hablar del tema y otros de la contingencia, nos acompaña aquí en el estudio la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. Delegada, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Delegada, quiero partir con otro tema, después vamos obviamente con la prioridad número uno de los chilenos, que es la seguridad. Este operativo que hicieron en Santiago 1, y estaba viendo los detalles operativos al interior: 48 armas blancas decomisadas, 161 celulares, 455 envoltorios con sustancias ilícitas, pero también operativo en el exterior. Sí. Yo por lo menos no lo había escuchado o analizado nunca, operativos en los exteriores de las cárceles. ¿Por qué? Sí, es una iniciativa que no es inédita, o sea, que es inédita, nunca se había realizado con anterioridad, fue producto también de determinaciones que hemos tomado a raíz de lo que ustedes pueden haber conocido como el Plan Regional contra el Crimen Organizado, que también reúne no solo en reuniones de trabajo para conversar, sino que también para poder planificar acciones concretas, que es lo que vimos el día de ayer. Uno de los puntos fundamentales cada vez que hablamos tiene que ver con la seguridad de los penales. Ha habido harta discusión respecto a eso por lo que ha pasado también en Ecuador, y creo que es importante poder poner un poco la pelota al piso para determinar en qué nivel están trabajando nuestras instituciones, en niveles de coordinación muy importantes, y también definiendo lugares que son estratégicos. Este lugar nos contaban desde 2007 funcionando, Santiago 1, y ya llevaba más de 7 años. Con la pandemia se había producido mucho mayor, un nivel de descontrol afuera de la cárcel que tenía por una parte comercio ambulante, pero también que permitía o hacía un ambiente ideal para poder hacer el lanzamiento de pelotazos, que hubiese un nivel de desorden y descontrol por afuera, y por eso ya habíamos tenido conversaciones con Fiscalía, también con Gendarmería, para que este fuera un operativo que se hiciera de manera coordinada. Se logró sacar 30 kioscos, habían 2 buses que estaban apernados al suelo, habían más de 12 toldos, estaban electrificados. 11 detenidos en total. 10 detenidos era lo que teníamos el día de ayer, 6 por temas de contrabando, algunos 3 con órdenes vigentes, lo que es más importante porque son también personas que han cometido, se está buscando que se puedan apresar, y una persona por amenaza a carabineros. ¿Se va a continuar con estos operativos, no solamente que se fiscalice y se hagan incautaciones en el interior, sino también en el exterior? Por eso partía, que llama la atención. Eso es lo que llama la atención, porque, ojo, acá en nuestro país se hacen este tipo de operativos al interior de las cárceles muy seguidamente, y además se tomó la definición en coordinación con los subsecretarios del Interior y de Justicia para poder hacer esto mucho más seguido, para hacer las incautaciones de teléfono o de armas, que es lo que vimos el día de ayer. Sin embargo, también tenemos que provocar que el ambiente al exterior de los penales y también en todo lo que generan alrededor de ellos también sean espacios seguros, porque también evitemos que ingresen ese tipo de elementos a las cárceles. Usted lo mencionaba recién, delegada, yendo al tema de seguridad. Usted decía, hay que poner la pelota al piso, Chile no es Ecuador, lo dijo el presidente la semana pasada. Aquí le cito un estudio o una encuesta que publicó hace algunos días CADEM. Claro, preocupa. El 54% de los chilenos considera muy probable una crisis como la de Ecuador en Chile. ¿Cómo analiza usted esos números, esa percepción? Porque es una percepción, nada más que ello. Sí, yo creo que la percepción ciudadana es muy importante porque muestra más o menos cómo modificamos conducta. Cuando se habla de una crisis de seguridad donde uno puede hablar con cifras muy claramente desde la política para poder explicar ciertos fenómenos, es importante, pero también es necesario que podamos generar políticas públicas a largo plazo que nos permitan no llegar a ese punto de crisis. O sea, no podemos hacer una política también que solamente destaque los elementos positivos que tiene nuestro país, que en nuestro caso creemos que es importante mencionarlo, porque si no pareciera que ninguna institución funciona, y acá tenemos instituciones que funcionan, tenemos ciertos casos particulares de corrupción, pero no hay un nivel de corrupción en todo el sistema, tanto judicial, tanto legislativo como también en el ejecutivo, y eso es importante para saber con qué herramientas contamos seriamente como país, pero también a qué riesgos nos podemos ver enfrentados. Yo creo que por eso poner una prioridad sobre las cárceles es importante, poner una prioridad sobre el aumento de los homicidios es algo relevante, porque muestra el nivel de violencia o conflictividad que tienen cierto grado los países. Por lo tanto, yo creo que lo importante es no ser alarmista en términos de opinión pública, para que también sepamos cuáles son nuestras fortalezas por un lado, pero también tengamos en cuenta cuáles pueden ser factores preocupantes que tenemos que hoy día, que estamos a tiempo, tener que frenar adecuadamente. Sí, lo decía en la presentación, delegada, las declaraciones del gobernador Orrego, que
que Manuel Monsalve está minimizando la situación que está viendo nuestro país. No, yo no comparto esa visión. Creo que quien más está preocupado por este tipo de situaciones, lo hemos mostrado con el trabajo, tiene que ver con la ministra del Interior, el subsecretario Monsalve. Han estado trabajando muy fuertemente para poder abordar esta crisis que, ojo, recordemos, no tiene 2 años, tiene más de 10 años de aumento sostenido de los homicidios, que además son homicidios con apellido, son homicidios que ocurren con mayor cantidad en la vía pública, sin autor conocido y también con armas de fuego. Por lo tanto, también para poder hacer un cambio es necesario también, por ejemplo, tener una urgencia y mucha sensibilidad por los casos puntuales, como los que vimos durante este fin de semana, pero también tenemos que ser responsables políticamente con poner la pelota al piso, tener cifras que sean comunes, que es el debate que se dio acá. Hay cifras que tiene el Ministerio Público, hay cifras que tiene Carabineros y cifras que tiene PDI, y por eso se decidió el año pasado que se hiciera un observatorio de homicidios que recabara toda la cifra y que nos permitiera tener una cifra común. ¿Por qué eso es importante? Porque si uno está aplicando planes como el Plan Calle Sin Violencia, el Plan contra el Crimen Organizado, necesitamos tener una cifra para ir viendo si es que vamos mejorando o vamos empeorando. Y hoy día lo que estamos viendo de tener una cifra común, y por eso había una discusión entre las cifras que había dado Fiscalía y las que tenía el Observatorio de Homicidios, es relevante, porque a través de eso nosotros podemos determinar si es que hay más o menos homicidios en total. Eso implica que veamos cifras que sean comunes, pero ojo, eso no quiere decir que no tengamos celeridad, importancia y también urgencia para resolver los homicidios que hemos visto durante estas últimas jornadas. Veíamos las últimas jornadas, lo sucedió en Maipú, hace algunos días en San Bernardo. ¿Ustedes ya tienen catastrados quizás cuáles son, entre comillas, las comunas o zonas rojas en cuanto a homicidios que tienen estas características que son particulares que no veíamos antes? Que hay crimen organizado atrás, que es mucho más difícil de perseguir, que hay un homicida que es muy difícil de saber quién es, no dejaba rastro como ocurría anteriormente. ¿Hay una suerte de zonas rojas? Hay 2 elementos. Uno, yo diría que el año pasado se inició el Plan Calle Sin Violencia, que pretende focalizar en aquellas comunas de todo el país donde ocurren mayor cantidad de homicidios. Eso era 11 homicidios o más durante el año 2022. Pero hay varios alcaldes que se han quejado y usted tiene una reunión que no le llegó ni siquiera a la boca hasta el día de hoy. Voy para allá. Por eso creo que también hay que hacer un doble clic en el caso de la región metropolitana. Yo lo he mencionado en varias ocasiones. El caso de la región metropolitana es muy particular porque son 9 millones de personas y muchas veces el delito ocurre en ciertos lugares, pero por razones distintas a que precisamente el delito o el control territorial se está produciendo ahí. Por ejemplo, en el caso de 2 de los homicidios en Maipú, en el caso de San Bernardo, Lampa, o por ejemplo también lo que ocurrió en algunos sectores de Pudahuel, no tiene que ver con la comuna, tiene que ver con que hay lugares específicos rurales que permiten la comisión de lo que se les llama ajusticiamiento entre bandas rivales. Hay algunas veces que se producen conflictos en el territorio, como lo que pasó en Pedro Aguirre Cerda. Son casos distintos y por eso yo creo que es importante, más que categorizar en una sola comuna o en un solo sector, es importante lo que hemos constituido como una fuerza de tarea respecto a que hayan equipos permanentes y disponibles 24/7 para poder llegar a los hechos de este tipo de delitos, que es lo que pudimos hacer con uno de los factores del Plan Calle Sin Violencia, que fue reforzar la Fiscalía. Nosotros antes no teníamos equipos 24/7 para poder asistir a los delitos más violentos de homicidio y poder recoger pericia mucho más rápida y de mejor nivel. Cuando uno llega a un sitio del suceso que acaba de suceder, es mucho mejor la pericia balística, orgánica, etcétera, lo que permite también encontrar a la persona que estuvo detrás de este hecho mucho más rápido. ¿Y por qué lo digo y por qué me doy esta vuelta larga? Porque en la metropolitana tenemos un 40% más de detenidos por homicidio de lo que había el año pasado. Y no tenemos un 40% más de homicidios cometidos en la región metropolitana, lo que habla de que estamos encontrando más a quienes cometen este tipo de homicidio. ¿Y por qué es importante? Porque la mayoría de los delitos que han visto durante estas jornadas, que son los más violentos, donde se trata de personas que tienen más de 6 balas o cuestiones que son muy, muy violentas, tiene que ver con disputas territoriales de banda. Entonces, cuando uno descubre quién cometió ese delito, uno también puede encontrar un entramado delictual que está produciendo este nivel de violencia dentro de nuestra región. Delegada, está ocurriendo ahora, una información del momento, otro crimen en Maipú, en un local de sushi, una persona fallecida. No sabemos si era un delincuente, no tenemos mayores antecedentes. ¿Usted tiene mayores antecedentes respecto a eso? Los antecedentes son muy preliminares. Lo que sí sabemos es que fue muy rápido y al parecer no hubo robo de por medio, por lo tanto parecería por ahora un caso más bien de ajuste de cuentas, pero a mí me gusta esperar a que haya toda la información adecuada, porque si no también podemos caer en equivocaciones. Pero ya, más allá del ajuste de cuentas, nos estamos acostumbrando, delegada, a que todos los días, y uno le toca informarlo, lamentablemente, cuerpos que se encuentran cercenados, cuerpos que se encuentran amarrados, situaciones que antes no veíamos nunca y como que nos estamos acostumbrando.
¿Qué le provoca a usted eso? Como que esa sensación de que, como que todos los días ocurren este tipo de situaciones. No, yo estoy a cargo de Estamos perdiendo un poco la capacidad de asombro. ¿Eso? No, yo creo lo contrario. ¿Ya? Creo que como país, una de las gracias que tenemos, y lo veo yo como delegada, que me toca ver estos casos y ver los partes policiales todos los días, no hay una costumbre en nuestro país. Nuestro país no está acostumbrado a este tipo de hechos. De hecho, por eso también la gente nos demanda mayor seguridad. Lo que sí tenemos que ser claros, y por eso lo digo con harta responsabilidad. Tenemos que tener urgencia y sensibilidad para los casos puntuales, pero tenemos que tener la capacidad de tener responsabilidad y tener una estrategia común que no va a dar resultados de la noche a la mañana. Si alguien dice que tiene una varita mágica para resolver estos problemas, está mintiendo o está probablemente generando ciertas medidas que no van a resolver el problema. Por eso digo, hay 3 elementos que son fundamentales para nosotros. El primero tiene que ver con poder resolver estos casos, que no queden en la impunidad. En segundo lugar, poder tener un mayor control de armas, y eso implica que avancemos también en poder controlar las armas que ingresan ilegalmente a nuestro país. O sea, no solamente ver cuando ya ocurre el hecho, sino también ver cómo mejoramos las capacidades de aduana, de servicio de impuesto interno, etcétera. Y por último, también tenemos que tener una capacidad de que el Estado vuelva a estar en los territorios donde había estado ausente durante demasiado tiempo. Usted lo decía, delegada, aquí no hay una bala de plata para estas situaciones. Lo sabemos en cualquier parte del mundo. Pero ¿cuánto juega en contra del gobierno del presidente Boric, que muchas veces las votaciones de temas de seguridad, las mismas votaciones dentro de la coalición de gobierno, son distintas? Uno tira para un lado, otro vota en contra. En la misma coalición, incluso de los mismos partidos del presidente, no votan a favor de las muchas ideas que presenta el gobierno. ¿Cuánto juega en contra de esta sensación que busca transmitir de seguridad al gobierno cuando en su misma coalición votan distinto? Bueno, nosotros tenemos un gobierno que ha avanzado en más de 48 proyectos de ley eso está claro. aprobados. Sí, eso está claro. El tema es cuánto juega en contra. Pero por eso, es que yo creo que es importante que el debate legislativo tenga la profundidad que merece. Uno, cuando va al Parlamento, también va a mejorar leyes. De hecho, la ley que se había presentado en varios aspectos se ha ido pudiendo mejorar. Por ejemplo, la ley de narcotráfico, en la ley de crimen organizado, en la ley de incluso usurpaciones, se pudo mejorar para que no fuera una ley de autotutela. El que uno pueda decir, mira, este es un límite o en esto podemos mejorar, creo que es parte del debate democrático. Le hace bien a nuestra democracia. Lo mismo es lo que está pasando en la reforma de pensiones, lo que puede pasar en varios otros factores. Son poderes distintos, tienen énfasis distintos, pero es importante que también reconozcamos que acá no ha habido un problema de seguridad en este gobierno. Nosotros hemos presentado la mayor cantidad de proyectos y además han sido posibles de aprobar con mucha celeridad. O sea, tenemos más de 50 proyectos que se han aprobado en estos 2 años. Somos el gobierno que más leyes ha aprobado en materia de seguridad porque también teníamos un nivel de obsolescencia de nuestra legislación en términos operativos, en términos institucionales. Entonces yo también creo que a veces complementar o poder dar ciertas alertas de ciertas leyes que pueden servir hoy día, pero pueden ser un poco complejas para mañana, también es algo razonable que pueda hacer el Congreso. Delegado, usted menciona obviamente todos los elementos que ha tomado en consideración el gobierno, aumento en presupuesto, diferentes medidas. Pero la crítica muchas veces, y no lo digo desde sectores de la oposición, muchas veces expertos en seguridad te dicen, claro, el gobierno se dio cuenta, pero se dio cuenta tarde, que reaccionó tarde para dimensionar lo que se nos venía, o lo que estaba ahí. No, yo no comparto eso, al menos yo soy delegada desde el 11 de marzo del año 2022, llevo todo el periodo en el mismo cargo. Nosotros nos atrevimos por primera vez a hacer despejes de comercio ilícito, no en cualquier lugar, en lugares donde había un nivel de conflictividad muy alto, eso fue complejo, hemos tenido que volver a hacerlo muchas veces y nos atrevimos a hacer cosas que no se habían hecho nunca. Lo que acabamos de hacer el día de ayer en el Penal Santiago 1 es algo que no se había realizado en gobiernos anteriores. ¿No tiene complejo en materia de seguridad? Ninguna. O sea, yo creo que la seguridad es un derecho. La seguridad no puede estar determinada por cuánto uno puede pagar mayor cantidad de rejas, cámaras o seguridad privada. Eso es un error, no te permite poder desarrollar todo el resto de nuestros derechos. Y por lo tanto, yo no he tenido ni un empacho y nuestro sector no ha tenido ni un empacho en materia de seguridad porque básicamente es el primer derecho para poder ejercer el resto de los derechos y lo comprendemos así. Hemos puesto una prioridad que no fue en este presupuesto. En el primer presupuesto aumentamos en un 4,4% la cantidad de presupuesto para seguridad, este año en 5,7%. Hemos renovado toda la flota de vehículos de carabineros y además hemos sostenido una estrategia que no existía antes. Nosotros no teníamos un plan nacional contra el crimen organizado. Nosotros establecimos por primera vez un plan que requería que todas las instituciones, incluso las que no tenían como prioridad la seguridad, hoy día la tuvieran. Por ejemplo, nuestro Seremi de Salud, que lo estaban mostrando en la nota anterior, es el primer Seremi en la historia que hace fiscalizaciones de comercio ilícito
de comida. Es algo que no se hacía antes. Iba solamente a los locales establecidos. Hemos entendido que todo el entramado del Estado tiene que tener un rol en seguridad. Eso implica que no basta solamente con subir penas, sino mejoramos también que toda la institucionalidad responda adecuadamente a este tipo de que hay un problemas. tema ideológico de parte del gobierno para el tema de seguridad? Absolutamente. O sea, creo que no es posible una ideología progresista que crea en los derechos cuando las personas tienen que quedarse en su casa a las 6 de la tarde. Eso no es progresismo en ninguna parte. Y por lo tanto, yo he tenido una postura que ustedes la pueden haber visto con todo el trabajo que hemos desarrollado en los despejes, en los narcomausoleos. O sea, cuando nosotros hacemos avanzar al Estado, porque también muchas veces se habló de lo poco importante que era el Estado, pero el Estado es el que llega a las poblaciones, el que debería llegar en primer lugar a las poblaciones, y no lo estaba haciendo. Y por eso también avanza el narco, avanza la criminalidad, y por eso llegar con servicios, tener un gobierno en terreno, estar presente, destruir estos mausoleos, pero también poner una plaza pública, es también una medida, a mi juicio, que va totalmente con mis principios, porque es una medida progresista que permite que la gente pueda vivir en paz. Sí, le quiero citar algunos números que salieron publicados en el diario El País, delegada de la plataforma Tenemos que hablar de Chile, que trabaja la Universidad Católica, la Universidad de Chile, 8.000 personas encuestadas, y hay varios temas que son bien preocupantes. A ver, se le pregunta quiénes son los agentes de cambio en Chile. Antes eran los políticos, hoy día son las policías, los militares y los jueces. O sea, aquí claramente el tema de seguridad para la gente, que estos sean los agentes de cambio, ¿no preocupa? Yo creo que me preocupa en una parte, pensando sobre todo en el rol que nos cabe a nosotros como políticos, en cómo podemos dar respuesta. Sí, sin duda, y eso es algo que se arrastra hace mucho tiempo. Todas las crisis institucionales que hemos tenido tienen que ver con que hay una falta de credibilidad. Hoy día está siendo procesada una exalcaldesa, lo que también muestra de que las instituciones hay que cuidarlas, y hay que cuidarlas de manera seria de todos los sectores políticos. Y eso es una primera alerta, pero también creo que es una buena señal como país, por eso lo he dicho en otras ocasiones, que las instituciones que están llamadas también a asegurar una adecuada justicia en nuestro país, también mejoren sus niveles. En el fondo, también el que tengamos policías que están más legitimados por la sociedad, que tengamos jueces que también están bien legitimados, creo que es algo positivo. Ahora, que eso sea algo para alegrarse, de ningún caso. Creo que también tenemos que tomar una medida de alerta en el sentido de escuchar más a la ciudadanía, pero también de actuar más. Yo lo hablaba el día de ayer. Muchas veces hay medidas que son muy a largo plazo. Requieren leyes, un establecimiento de mejoras institucionales, y eso se demora. Lo hemos podido ver con el Sename, lo hemos podido ver con la crisis de seguridad. Son temas que son complejos. Pero ahí viene, perdón, pero mientras eso ocurra, necesitamos hacer cosas operativas ahora para que la gente también vuelva a creer que la política sirve de algo. Usted decía, escuchar a la gente, y uno también ve encuestas y, claro, uno cae inmediatamente en cortoplacismo. Y casi el 80% de una encuesta cadente hace un tiempo, 80% de las personas le hacía sentido medidas como la de Bukele. ¿Usted cómo reflexiona respecto a eso? Cuando uno dice escuchar a la gente, y mucha gente ve a Bukele o a medidas que ha tomado, por ejemplo, el presidente Noboa en Ecuador, y dice, no, esto lo podrían aplicar acá. Claro, o sea, hace muy poquito tiempo se hablaba de que el presidente Noboa había tomado medidas como la dolarización y que era una buena medida, pero también hay que ser más responsable, y por eso yo decía que con la misma urgencia y sensibilidad de los casos puntuales tenemos que tener capacidad de tener una estrategia común que sea transversal políticamente, que nos permita no andar revisando la estrategia cada vez que ocurre algo distinto, porque cuando uno ve fútbol uno no anda cambiando jugadores todo el tiempo, sino que tienes que tener un plan. Y eso es lo que está proponiendo el gobierno. El gobierno tiene un plan. El gobierno tiene un plan nacional contra el crimen organizado, tiene un plan regional. Sin embargo, yo también creo de que mientras esas medidas que son a mediano y largo plazo se asienten y logren dar resultados, no podemos esperar a que eso ocurra, porque están matando a muchas personas hoy día, y eso también provoca un nivel de preocupación muy grave en la ciudadanía que yo comparto y que también es parte de mi preocupación de la mañana a la noche. Sin embargo, para eso es necesario también que podamos hacer medidas ejecutivas donde dejemos diferencias políticas de lado, que yo también encuentro ya a esta altura insólito que estemos discutiendo como si alguien en el país quisiera que la condición de seguridad se mantuviera tal cual como está. Me parece que es un debate falso y que es hora de que tomemos una postura responsable que nos permita trazar esta estrategia y que nos permita también tener resultados, y también, de la mano, nosotros como autoridades también ir generando pequeños avances que permitan también recuperar territorio, como lo que hemos estado haciendo con los narcomausoleos, como lo que vamos a seguir haciendo con los penales y como lo que vamos a seguir haciendo con mayor control territorial en lugares que son más conflictivos. Delegada Constanza Martínez, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias.